Bienvenidos a un programa más de este proyecto Estados Unidos, México, Mundo. Estados Unidos, México, Mundo, estamos repasando historia, tanto en la línea del México de Morena como en la línea de un mundo nuevo. Eh, Historia para tratar de captar la esencia de la historia con la intención de conectar con el presente para eh, analizar cómo es que llegamos a donde estamos ahora y cómo podríamos buscar una unidad en torno a un proyecto que nos llevara a cambiar el mundo. ¿Suena utópico? Lo es. Una utopía es un sueño, pero no soy ni el primero ni el último. Han habido muchísimas, miles de personas, si no millones, que han soñado con un cambio, ¿verdad? Entonces, simplemente estamos conectándonos con ese cambio y tratando de impulsarlo para progresar en la ejecución de un mundo nuevo, un mundo mejor. Bueno, en esta línea, en esta ocasión vamos a hablar de la historia del México de Morena, hablando de Porfirio Díaz y el porfiriato. Estamos ya llegando al fin de esta transformación que sería la segunda, porque la hemos vinculado a la reforma. Sabemos que hemos abarcado mucho antes de más bien la era prehispánica, la venida de los españoles, el virreinato, la independencia, que fue la primera transformación. Luego llegamos a la reforma. Estamos a punto de concluirla, este y un programa más, y terminamos este repaso de la segunda transformación llamada la reforma, para luego entrar a la tercera transformación, que es la revolución mexicana. Bueno, así está la cosa, pero no queremos que perdamos de vista esta utopía. La idea es cambiar el mundo, pero la historia es la maestra de la vida y a través de la historia podemos conectar el pasado con el presente, y sobre todo nos motiva, nos empodera para animarnos, ¿verdad? A ver lo que se ha cometido, errores, barbaridades en el pasado, y que nos atrevamos a poner nuestro granito de arena para crear un mundo mejor, ¿verdad? Muy bien, pues así, de eso se trata este programa. Hoy vamos de nuevo a el porfiriato. Hemos abarcado ya algunos conceptos sobre este tema y hoy vamos a cubrir otros aspectos del progreso y ¿cómo se diría? El porfiriato y Porfirio Díaz representan un progreso bárbaro en México, no se le puede regatear, pero sí tuvo un lado totalmente negativo, que es que solamente benefició al mercado internacional y a unos pocos en la comunidad nacional. La gran mayoría, como lo veremos en este programa y en el que sigue, sufrió muchísimo, a tal grado que después de esta etapa de la reforma que vino, la revolución. ¿Cómo puede uno explicar que después de un progreso tan bárbaro venga una revolución? Es una buena pregunta que todos debemos contestar. Pues muy bien, vamos a entonces avanzar, porque tenemos mucho que cubrir en este programa, pero no queremos perder de vista. Estamos en una utopía, estamos tratando de conectar esencia del pasado con el presente para sumarnos, para unirnos, para diseñar un proyecto y generar un mundo mejor, un mundo nuevo. Muy bien, la esencia de la historia de México. Estamos en la reforma parte 10, Porfirio Díaz Mori y el porfiriato número 5. Hablamos de la instauración del porfiriato, hablamos de progreso material para pocos, ya abarcamos tierra y ferrocarriles, esas dos áreas en el programa anterior, y hoy vamos a avanzar con la industria. ¿Qué sabemos de la industria? Bueno, el gobierno de Díaz impulsó la política de industrialización mediante la inversión extranjera directa. Había que, abro comillas, enganchar a México a la locomotora del progreso, se cierra comillas. Y si el país era proveedor de materias primas y dependía del mercado internacional, tenía que subordinarse al capital extranjero, al que se privilegiaba por encima de cualquier otra consideración. La ley del 3 de junio de 1893 protegió a las nuevas industrias, a las que se les eximió o se les perdonó impuestos durante 10 años. Se les concedió permisos de importación de maquinaria sin derechos aduanales, y se les garantizó sus contratos con deuda pública. Asimismo, se protegieron algunos sectores industriales mediante el establecimiento de gravámenes a los productos extranjeros que competían con los mexicanos. Pues ahí tiene qué estrategia emplea Porfirio Díaz Mori para lanzar el progreso en México, sí, pero de una manera muy sesgada, muy privilegiando al mundo globalizado, a las empresas, gobiernos extranjeros y muy poco a su pueblo en el interior de México. El desarrollo industrial se vio favorecido por la construcción de los ferrocarriles, la creación de un mercado interno amplio e integrado, el aumento de población y la inversión extranjera. Grandes compañías extranjeras dotadas de maquinaria y técnicas de producción y administración modernas dieron impulso a la industria ligera.
fundidora de fierro y acero de Monterrey, fue la única industria pesada que creció porque abastecía a los ferrocarriles. Así se inició una nueva etapa en la industria de hilados y tejidos, a la vez que surgieron empresas cerveceras, de calzado, peleteras, de bebidas, papel, vitivinícola y alimenticia. Lo mismo que cementeras, siderúrgicas, vidrieras y similares en ciudades como México, Puebla, Orizaba, Monterrey, Guadalajara, casi todas de capital francés, el 53%, alemán, inglés y de Estados Unidos. En 1885 fueron promulgados, en 1885 fueron o se promulgaron leyes mineras por las que se entregaban en propiedad privada y restricta los productos mineros a quienes los explotaban, por lo que la minería pasó a manos de monopolios extranjeros. La cuarta parte del capital extranjero se concentró en la explotación de cobre, oro, plata, plomo, hierro, antimonio, zinc y mercurio. La extracción y beneficio de minerales se modernizó con nueva maquinaria cuando poco a poco pasó de manos españolas a inglesas y norteamericanas. La minería se ubicó principalmente en los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila y Sinaloa. México se convirtió en el primer productor de plata en el mundo y el segundo de oro. El propio Díaz, en sociedad con Romero Rubio y Carlos Pacheco, poseyó una mina de cinabrio, que es mercurio, en Huitzuco, Guerrero, y otra de oro en Cerro Colorado, Chihuahua, que tuvo auge al adaptarse al patrón oro en 1905. En 1885, la Waters Pierce Oil Company, agente exclusivo de la Standard Oil, comenzó la extracción de petróleo en Tamaulipas y Veracruz, monopolio que duró hasta 1900, cuando comenzó a operar la Mexican Petroleum Company, a las cuales se agregó en 1906, con el apoyo del general Díaz, la Mexican Eagle Oil, en cuyo directorio figuraron porfiristas relevantes como Guillermo de Landa y Escandón, Porfirio Díaz Ortega, hijo del dictador, y su primera esposa, Enrique Krill y Pablo Macedo, así como un hermano del presidente Taft y el procurador general George W. Wickersham. Esta empresa llegó a controlar en 1910 el 58% de la producción petrolera de importancia estratégica para los ferrocarriles que operaban en México y para la flota británica, que dejaba atrás el uso del carbón. También sirvió a Díaz como punta de lanza, tanto para limitar la influencia norteamericana como para aumentar la competitividad de las empresas europeas. Al iniciarse el siglo, la producción anual de petróleo en México superaba por poco los 10,000 barriles, pero cuando Díaz partió al exilio en 1911, la producción alcanzaba más de 21 millones y medio de barriles. El salto fue enorme y así seguirá hasta llegar a 193 millones anuales una década más tarde. Por ello fue imprudente, con la legislación aprobada en 1909, quitar a la nación la propiedad original de una riqueza que ya daba muestras de ser sustantiva. Asimismo, al dejar en manos del dueño de la superficie la propiedad del petróleo y además casi librar a la industria del pago de impuestos. Esto dejó escapar una gran fuente de recursos para el fisco. Esto según Mayer ya citado. En su momento, todas las compañías petroleras disfrutaron de grandes concesiones y exenciones otorgadas según el gobierno mexicano para mantener el equilibrio del mercado, dejar a salvo el interés del consumidor y diversificar el capital extranjero invertido en México. Además, mediante la inversión extranjera, se introdujo la energía eléctrica y se construyó la presa de Necaxa, en su tiempo la más grande del mundo. Es notable que a partir de la década de 1890, Díaz, quizás consciente del crecimiento imperialismo norteamericano y de sus conflictos con algunos países latinoamericanos, exigió que se insertara en todo contrato, concesión o contratos públicos con extranjeros la cláusula Calvo, que reconoce que el inversionista extranjero debe conformarse con los recursos legales que el Estado que lo recibe pone a su alcance. Así se produjo la primera revolución industrial del país. Para 1910, México era la nación más industrializada de América Latina. Ahora pasamos de tierra, ferrocarriles, industria, al comercio y banca. En 1899, en el primer Congreso Panamericano celebrado en Washington, el secretario de Estado norteamericano propuso el libre comercio, que haría innecesarias las reglamentaciones y controles fronterizos. También se propuso la construcción de vías de comunicación modernas para comerciar de manera rápida y sencilla.
Así, durante el porfiriato se expidió un nuevo código de comercio y se intensificó el comercio interno y externo, principalmente por la abolición de impuestos y el mejoramiento de las vías de comunicación. En la década 1892-1902, mediante la inversión española, inglesa y alemana, que prácticamente monopolizaba el comercio, este creció de 155 millones de pesos a más de 500 millones de pesos. El comercio exterior aumentó aproximadamente un 300%. A partir de 1880, Díaz otorgó concesiones al capital extranjero para el establecimiento de instituciones bancarias. Así surgieron el Banco Nacional Mexicano y el Banco Mercantil, Agrícola e Hipotecario, que al fusionarse constituyeron el Banco Nacional de México, en el cual Díaz y su hijo tuvieron acciones. También se crearon el Banco de Londres y México y el Banco Hipotecario. La banca favoreció principalmente a las grandes empresas, en especial a partir del cambio del patrón oro en 1905 y de la crisis de 1907. En 1899, también Díaz participó en firmas de corretaje, que son compañías intermediarias que facilitan la inversión, en sociedad con su hijo Braniff, su socio más destacado, y José Sánchez Ramos. Finanzas públicas. Otra categoría de este progreso indudable, concreto, firme, pero que benefició solo a algunos. Con Matías Romero como secretario de Hacienda y después con Liman Tour, se realizó una reforma hacendaria para elevar la recaudación, disminuir la dependencia de los impuestos aduanales, equilibrar las finanzas y solucionar la deuda externa. Así se introdujo el impuesto del timbre para gravar tabacos, alcoholes y textiles. En 1886 se logró un acuerdo sobre la deuda externa y México volvió a ser sujeto de crédito en el mercado de capitales internacionales. Se abolieron los derechos de exportación sobre la plata acuñada y se liberó la exportación de metales no acuñados, se eliminaron trabas al tráfico marítimo y al funcionamiento de los puertos. La hacienda pública, casi siempre en quiebra, se tornó superavitaria a partir de 1895. Se realizaron gastos e ingresos, se eliminaron las alcabalas y se crearon nuevos impuestos que no afectaban la actividad económica. Se reestructuró a largo plazo la deuda externa, pero se recurrió a empréstitos extranjeros mediante el reconocimiento de la deuda anterior y la garantía de estabilidad interna para seguridad de los capitales. Así se obtuvieron créditos en 1887, 88, 90, 93, 99, 1905 y 1910, de modo que la deuda externa inicial de 52 millones llegó a 600 millones a la caída de la dictadura. Sin embargo, el país tenía una capacidad de pago muy superior a esta cifra. A pesar de la reforma hacendaria, los ingresos provenientes de impuestos al comercio exterior siguieron siendo elevados, la recaudación de impuestos sobre la propiedad raíz muy reducida y la relación de los ingresos gubernamentales respecto al ingreso nacional fue solo del 3.1%. En Argentina y España rebasaba el 8%. De cualquier manera, se fortaleció el poder centralizado del Estado que pudo disponer de recursos para organizar su burocracia, sus fuerzas militares y policíacas, así como para sostener y, en su caso, comprar sus lealtades. Pasemos ahora al área de la educación. ¿Qué se hizo en el porfiriato? Diría yo, muchísimo. Entre lo más relevante se encuentran el establecimiento de la Escuela Normal para Profesores en 1886, las reformas legislativas para permitir el acceso a la mujer a carreras profesionales, la celebración del primer Congreso Nacional de Educación para unificar los métodos de enseñanza en 1889, la obligatoriedad de la enseñanza gratuita y laica de los 6 a los 12 años en 1891, la creación de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1905 bajo la dirección de Justo Sierra, y el establecimiento de la Universidad Nacional, clausurada por Maximiliano en 1825, el 22 de septiembre de 1910, dentro de los festejos del centenario de la independencia. En la realidad, las élites se formaban en las escuelas de jesuitas. Los planteles públicos fueron para las reducidas clases medias urbanas, de modo que más del 75% de los niños en edad escolar no asistían a las aulas, y el analfabetismo alcanzó el 80% de la población. Pasemos ahora a las relaciones con Estados Unidos que sostuvo Porfirio Díaz Mori. En el ámbito internacional, el prestigio de Díaz fue notable por la pacificación y modernización del país. Como héroe de la paz, entre comillas, fue condecorado hasta por sus antiguos enemigos franceses.
se esforzó por demostrar cierta independencia de Estados Unidos, como cuando reinterpretó la doctrina Monroe en relación a la influencia de los norteamericanos en Centroamérica. Se abre comillas. Una doctrina que condena como antetatoria cualquier invasión de Europa en contra de las repúblicas de América, pero no entendemos que sea suficiente para el objeto que aspiramos, que solo a Estados Unidos, no obstante lo inmenso de sus recursos, incumba la obligación de auxiliar a las demás naciones de este hemisferio en contra de los ataques de Europa, sino que cada una de ellas deberían proclamar que todo aquel de cualquier potencia extraña dirigido a menoscabar el territorio o la independencia o cambiar instituciones de una de las repúblicas americanas sería considerado por la nación declarante como ofensa propia, si la que sufre el ataque o la amenaza de ese género reclama el auxilio oportunamente. De esa manera, la doctrina hoy llamada Monroe vendrá a ser doctrina americana en el sentido más amplio, y si bien engendrada en Estados Unidos, pertenecería al derecho internacional en toda América. Se cierra comillas. En igual sentido, se pronunció durante el conflicto de límites con Guatemala cuando rechazó el arbitraje de Estados Unidos que apoyaba al dictador guatemalteco Rufino Barrios. Asimismo, movilizó tropas a la frontera sur en 1885, cuando Barrios decretó unilateralmente el establecimiento de Estados Unidos de Centroamérica, amenazando con integrar por la fuerza a El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. De igual modo, se comportó cuando mandó el cañonero mexicano Guerrero al rescate del presidente José Santos Zelaya, cuando fue derrocado por un movimiento golpista auspiciado por los norteamericanos y a quien se pretendía aprehender para llevarlo a juicio en Estados Unidos por la muerte en la revuelta de 2 ciudadanos estadounidenses que militaban en las fuerzas mercenarias. Actitud similar adoptó Díaz cuando protestó por la iniciativa que el gobierno estatal de California envió a su Congreso Federal para que se presionara al gobierno mexicano a fin de que vendieran la península de Baja California para integrarse a la Unión Americana. Misma posición se mantuvo en la disputa con el chamizal cuando sí se aceptó el arbitraje del rey de Italia y cuyo fallo favorable a México no fue reconocido por los norteamericanos. Hubo roces también con Estados Unidos por la construcción del ferrocarril Salina Cruz, Puerto México, hoy Coatzacoalcos, que podía afectar el canal de Panamá, y por la negativa a prorrogar el arrendamiento de Bahía de la Magdalena, en donde se encontraba una base naval norteamericana. Lo mismo sucedió cuando, frente a la enmienda Platt que autorizaba la intervención de Estados Unidos en los asuntos latinoamericanos, México se adhirió al Tratado de la Haya, relativo al arbitraje internacional, como una manera de prevenir esta intervención. Finalmente, cuando en 1903 Estados Unidos provocó la separación de Panamá de Colombia para construir el canal interoceánico, Díaz demoró el reconocimiento del nuevo país hasta el 1 de marzo de 1905. Los ideólogos de la dictadura, como Sierra o Macedo, pensaban que no había más opciones que asumir una guerra desigual contra el capital extranjero, a permitir su llegada con la posibilidad de restringir o limitar su capacidad expansiva mediante la acción de un gobierno unido y con la más absoluta libertad para tratar el nombre de la nación. Por eso, si bien eran partidarios de las inversiones extranjeras, también estaban a favor de crear un contrapeso europeo a la inversión norteamericana. El contratista y político inglés Whitman Pearson, socio de Díaz, de su hijo y de Henry W. Taft, hermano del presidente norteamericano, constructor de grandes obras públicas y después fundador de la Mexican Eagle Petroleum Company, sirvió a Díaz para intentar este contrapeso. En los últimos días del porfiriato, la creciente influencia norteamericana en el país a través de sus inversiones determinó que Díaz pretendía neutralizar este predominio mediante inversionistas ingleses, franceses y japonesas. Siempre estuvo consciente de la amenaza de esa expansión, ahora económica, antes territorial. De ahí su frase: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Para algunos, este último intento, junto con los anteriores desencuentros, influyó en que el gobierno de Estados Unidos considerara su relevo en el poder, o sea, el de Díaz, así como una manera de asegurar que su sucesor siguiera favoreciendo sus intereses. Casi al término de su dictadura, Díaz fue el primer presidente mexicano que recibió la visita de un primer mandatario estadounidense. El 16 de octubre de 1909 sostuvo una entrevista oficial con William Taft en El Paso, Texas, y horas después Taft le devolvió
la visita en Ciudad Juárez, Chihuahua. Dentro de la agenda se trató el problema de los opositores mexicanos exiliados en Estados Unidos y del contrabando, pero también quedó claro que por los conflictos sociales y la ancianidad del dictador, el gobierno norteamericano podría tener la necesidad de intervenir en México para salvaguardar las inversiones de sus nacionales. En otras palabras, se deja entrever que el siguiente capítulo de la historia de México, pues Estados Unidos tenía el ojo puesto en ese cambio que ya pronto surgiría. Costo social del auge económico. Aquí nos detenemos. Vamos a seguir en el próximo programa con ese aspecto del progreso y viendo cuál fue el costo, ¿verdad? De ese auge social. Un auge social. Vamos a ver cuál fue ese costo, ¿verdad? Pues muy bien, aquí nos detenemos. Le agradecemos muchísimo, muchísimo que nos haya sintonizado. Le agradecemos mucho y también recordándole que nos gustaría pedirle que nos ayude a compartir estos programas para que lleguen a más personas. Muchas gracias, les agradecemos y nos vemos en el próximo programa.